por Ciudadano News. Bueno, es un placer presentarlo y sumarlo aquí al Interactivo al doctor Sergio Zaraco, médico toxicólogo. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Qué tal? Bienvenido. Un gusto, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están Muy ustedes? bien, Buen día, doctor. Gracias por sumarse aquí a la pantalla, por estar con nosotros. Bueno, noticia realmente trágica, la que nos sorprendió en las últimas horas de persona muy joven, del ámbito del pop, de fama mundial. Creo que siempre con una vida, como solemos decir, una vida que ya había tenido y una vida por delante para seguir haciendo, creo que lo que más le gusta o lo que quisiera hacer como cualquiera de nosotros. Y lamentablemente decidió terminar su vida de esta forma. Y ahí es donde queremos poner un poquito la lupa, Sergio. Decidió, si bien por ahí se va más al ámbito policial, ¿qué pasa con el consumo de sustancias? Se presume que encontraron cocaína en la mesa y también que había consumido alcohol. Hubo denuncias de la parte del hotel en el que estaban, de que había un hombre que estaba, pasado o supuestamente pasado de consumo de cocaína, de alcohol. ¿Puede la mezcla de estas dos sustancias, por ejemplo, para empezar preguntándote, Sergio, de cocaína y alcohol específicamente, hacer que la persona pierda el control total de sí misma, se desconozca y pueda terminar en un acto así, por ejemplo? Sí, sin lugar a dudas, buen día. Acá tenemos que hablamos, como decías, una persona joven de un poco más de 30 años y que en sí en los primeros informes se encontró la presencia de drogas como cocaína, ketamina, algunos fármacos como clonazepam y alcohol. Y que sí estaba el antecedente que había o acontecía un hecho de extrema excitación y agresividad de esta persona, que puede estar relacionado con la exposición, como planteabas, de estas sustancias psicoactivas. Tenemos que recordar que cuando hablamos de estas drogas son sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso central, produciendo efectos propios y directos en el comportamiento de las personas, y que esto se agrava cuando se combinan porque potencian estos efectos sobre distintas áreas cerebrales, alterando, por un lado, los aspectos físicos a nivel cardiovascular sobre todo, pero también los aspectos de comportamiento, haciendo estos brotes psicóticos que se hacen muy difíciles de manejar y que van más allá de la propia voluntad del sujeto, en donde dentro de este estado de excitación extrema puede terminar en situaciones que ponen en riesgo la vida, como sucedió en esta ocasión, que terminó desplomándose desde la ventana de la habitación, causando la muerte por este traumatismo de altura. Claro. Aldo, y a ver, no hay una mezcla de sustancias, o uno podría pensar también por qué se dispara como con tanta energía, y no sucede lo contrario, a lo mejor que la persona como que se duerma o se desvanezca. De esa Lo que forma pasa también tiene que, quizás se salvaría, ¿no? exacto, tiene que ver con el tipo de sustancias. Ajá. Dentro de estas sustancias psicoactivas o drogas, hay algunas que tienen efectos depresores, otras que tienen efectos estimulantes y otras que tienen un efecto disruptivo del sistema nervioso central, generando distintos episodios de alucinaciones o episodios psicóticos agudos. Y en el caso de las que un poco se mencionan, se da esta combinación tan peligrosa: la acción de la cocaína como un potente estimulante, sumado a la ketamina, que tiene un efecto disruptor del sistema nervioso central, produciendo alteraciones en lo que hace a la percepción de la realidad, y ahí esta combinación termina a veces con estos eventos paradojales de excitación extrema que terminan con gran violencia, que está descrito que había roto el televisor y había un gran revuelto en toda esa habitación, y que a veces en este mismo cuadro de excitación y pérdida de control terminan con situaciones que puede terminar a veces estrellándose contra un vidrio, contra elementos que producen lesiones, que han habido eventos con hemorragias importantes, o las caídas desde altura. Y que esto tenemos que entender, o sea, todas estas sustancias químicas en sí no son prohibidas por una cuestión meramente legal, sino por una base médica en donde está demostrado que tiene un efecto negativo sobre la salud de aquellas personas que las consumen. Y que esto en mayor o menor medida va a afectar de manera específica distintos órganos, a nivel cardíaco, a nivel vascular,
a nivel neurológico, a nivel hepático, respiratorio, donde pueden terminar con trastornos hematológicos también, como cuadros de coagulación intravascular diseminada y demás. Esto es lo que tenemos que entender como el peligro de las sustancias, pero existe otro parámetro que a veces se nos escapa, que es el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ese peligro esté ahí presente. Y ahí empezamos a tener esta falsa percepción de riesgo, diciendo, a mí no me va a pasar. Eso siempre le pasa a otro. Le pasó a este muchacho que, bueno, se pasó de rosca. No sabemos si se pasó o no se pasó de rosca o qué pasó. El riesgo tiene que ver con las características, sí, de la cantidad de sustancia que ha sido incorporada, pero también de otros parámetros propios de cada una de las personas, la edad, el sexo, las cuestiones genéticas que las hacen más o menos vulnerables a esa sustancia. Otro aspecto que acá parece estar presente, que es la combinación de distintas sustancias, alcohol, cocaína, ketamina, tranquilizantes, que esto van haciendo estos efectos antagonistas o potenciadores que aumentan el riesgo de complicaciones, sumado a el ambiente en donde se encuentra y que otros más pueden estar. Esto hace este cóctel tan peligroso que a veces puede salir bien y en otras veces, muchas otras, que a veces no nos enteramos, salen mal. A veces toman este estado público cuando son famosos, pero estas situaciones son mucho más frecuentes de las que todos creen. Por eso jugar con este tipo de sustancias, como yo siempre digo, es una ruleta rusa. Puede ser que salga bien, pero la mayoría de las veces termina saliendo mal, con eventos que pueden terminar en situaciones tan graves como la que nos convoca. Ujú. Sergio, recién estaba mencionando de que consumió sustancias que son para excitar y otras para tranquilizar. Yo trato de imaginarme cuál sería la dinámica, a ver, cómo empieza la noche. Me imagino que quieren algo que los levante y toman un vinito en este caso o algún alcohol como para festejar. Pero a medida que aumenta la ingesta, creo que quedan tan excitados que dicen, che, pará, bajemos un poquito. Y ahí es donde toman un tranquilizante y después se tranquilizan tanto que dicen, bueno, queremos otra vez, y es una montaña rusa, ¿no? Y después terminan, me imagino, con un... Claro, claro. Y potencia ya, también, me imagino, el estado de ánimo, que si entra en un momento de ira, es como que explota la persona. Es así, esto está muy bien descrito y lo describen como esta montaña rusa. Pero en definitiva, ¿por qué se consumen las sustancias sabiendo que hace un mal? Como aquel que fuma, sabemos perfectamente el daño que ocasiona el cigarrillo y sigue fumando. El hecho es que todas estas sustancias, dentro de los distintos químicos cerebrales o neurotransmisores, todos actúan sobre dos que tienen que ver con la dopamina, que ocasiona este placer, esta situación de agrado, de felicidad, de placer extremo, y la serotonina, que mejora el estado anímico, y es el porqué del consumo. Esto impacta en áreas cerebrales muy elementales, como es el sitio de recompensa, que hace que esto dispare el fenómeno de dependencia. Es decir, que al principio consumo para buscar este placer, pero después consumo porque el cerebro ya me lo ordena buscando esa recompensa del neurotransmisor. Y que esto va asociado, depende de las sustancias, en algunas que estimulan, como la cocaína, y que busca este efecto que a veces no es el querido o el deseado. Por lo tanto, para neutralizar esto, que no tiene que ver con el placer extremo, busca neutralizarlo con algún tranquilizante o bajarse de esa situación. Por eso lo potencian con alcohol o tranquilizantes. El tema es que cuando se potencia con alcohol, ahí se genera un submetabolito que es muy cardiotóxico, que es la etilencaína, la mezcla entre alcohol y cocaína genera un metabolito que es activo y aumenta mucho el riesgo de arritmias cardíacas, que son estos eventos que vemos de muerte súbita, que como bien decías, a veces se lo encuentra fallecido en la cama o ahogado en la bañera, y que son este tipo de situaciones. Lo mismo sucede con sustancias depresoras, como el fentanilo o los derivados opiáceos, que lo vemos más en Estados Unidos, en las comunicaciones periodísticas o en películas, donde vemos que el fentanilo o la heroína o los derivados opiáceos son depresores, donde acá el consumo genera todo lo contrario, más que un cuadro de excitación, lo que genera un cuadro que acompaña a este placer que buscan, y todos tienen, como habíamos dicho, una depresión extrema con depresión respiratoria y cardíaca que pueden venir en convulsiones y muerte. El hecho es que a veces se hace esta mezcla buscando salir de estos efectos tan graves, pero que en definitiva te lleva a aumentar el riesgo de tener complicaciones graves. Por eso
sin dudas, el consumo individual trae lo que habíamos hablado, su impacto directo, pero cuando se asocian, esto aumenta exponencialmente el riesgo de tener alguna complicación, sea por exceso de excitación, con este trastorno que aparentemente puede haber tenido este joven en un cuadro, en un brote psicótico que termina con estos fenómenos de autoagresión, heteroagresión, destruyendo el ambiente, y que esta pérdida de control puede hacer, al desconocer en dónde se encuentra en la realidad y en la búsqueda o esta carrera sin fin, encontrar una ventana que, si es de altura, termina causando la muerte. Pero esto es lo que tenemos que entender, y esto nos tiene que llamar la atención y saber que no es un juego el consumo de estas sustancias. Puede ser que muchas veces salga bien, pero a veces puede fallar, y que estos son aspectos que tenemos que tener, y que es esta percepción de riesgo que tenemos que comprender para quienes nos escuchan. Esto es muy aleatorio y peligroso, y puede traer estas consecuencias que desde el área de salud lo vemos muy frecuentemente, pero que no genera interés público, y por eso a veces no nos enteramos, pero estos hechos son muy frecuentes en las guardias médicas. Doctor Zaraco, la última consulta de mi parte, teniendo en cuenta también que en la escena encontraron un televisor roto y otro tipo de roturas. Es lo que decía este cuadro de heteroagresión, agresión a todo el ambiente, a todo lo que rodea. ¿Hay algunas de estas drogas en particular, ketamina, cocaína, o bueno, el alcohol también puede ser, ¿no? Pero particular que desate como más furia, digo, en la persona, que la persona lo ponga muy violento? Sí, esto lo vemos sobre todo lo que son las drogas sintéticas, como la ketamina, las metanfetaminas como el éxtasis, el MDMA, la misma cocaína, que disparan estos fenómenos de agresión, que esto está muy estrechamente relacionado a las situaciones de violencia de género. Muchos de los eventos que terminan en violencia de género, cuando se hacen los estudios a nivel forense, la cocaína está ahí presente. Genera estos cuadros de excitación extrema que, cuando se dan en una situación de pareja, terminan en esta violencia. O sea, esto es muy frecuente, y la cocaína está muy omnipresente en todos los fenómenos de este tipo de violencia, en las situaciones de autoagresión, como son los suicidios violentos, como los casos tan frecuentes que tenemos en la provincia, como los adolescentes que se ahorcan. En donde se hace la necropsia, aparece la cocaína ahí presente. Es un gatillador, un disparador para este tipo de acciones tan violentas, y que es una realidad que no tenemos que mirar para otro lado. Y ahí es donde tenemos que trabajar muy fuertemente en la prevención. Y la prevención tiene que ver en la persona, no en perseguir la droga, que sí hay que mantener estas acciones, pero sobre todo hay que trabajar en la persona. Nos tenemos que centrar no en la cosa, sino en el sujeto, en la persona, y en generar esta percepción de riesgo, en lo que hace que esto no es inocuo, genera un riesgo cierto a la salud y genera un riesgo cierto al entorno, y ahí es donde tenemos que trabajar. Y estos eventos que hoy conmocionan a toda la sociedad tienen que servir para generar y replantear qué estamos haciendo para proteger a nuestra sociedad de esta amenaza que tenemos, que son las sustancias psicoactivas, que están dañando no solamente a la salud de aquellos que las consumen, sino están dañando al entorno donde estamos viviendo. Definitivamente, doctor Zaraco. No son cuestiones ajenas que pueden sucederle a algún famoso, no, son cuestiones y sustancias que están en el barrio, todos los que días, pueden estar en el colegio también, a la salida del colegio, en la plaza del barrio, y sobre todo que observamos que hay una meseta en lo que hace al consumo de cocaína, y viene creciendo estrepitosamente todas las drogas de diseño, drogas sintéticas, que eso lo hace y lo lleva a una situación de mucha más gravedad, porque estas drogas sintéticas, como la ketamina y las feniletilaminas, catinonas, como la cocaína rosa o la tusi o demás, que hoy están presentes en nuestro país y en nuestra provincia en particular, y que están mucho más relacionados con estos fenómenos de brotes psicóticos, de estos fenómenos de agresividad y violencia que vemos, y que a veces la noticia es el evento de la violencia o la muerte o la situación, pero después nos seguimos para ver, cuando se le hicieron los estudios toxicológicos, qué estaba ahí debajo.
no es por ahí que las personas estén más locas o más violentas, sino qué sustancias están consumiendo que llevan a este tipo de comportamiento. Tal cual, rapidísimo, doctor Saraco, pero a ver, pensando también en esto último que decía, años atrás, quizás una juntada con, bueno, digamos, amigos, amigas, lo que sea, Sí. Excesos, podía tener que alcohol, bastante alcohol, mezclar alcoholes Alcohol, y capaz tabaco. que algo de marihuana. Y la marihuana, un poco también brevemente, ¿qué cambió? Que la marihuana que se tomaba algunas décadas atrás tenía un porcentaje de un 3-4% del principio psicoactivo que es el THC, el tetrahidrocannabinol. La que hoy está circulando, que están estas autoemprendimientos, como yo digo, de estas semillas que se compran y que vienen ya con cambios genéticos en la semilla, que hoy están superando ampliamente el 25-28% de THC. Esto hace que el impacto que tiene sobre el consumidor es totalmente distinto a lo que existía antes. Antes, en estos encuentros tomaban cerveza con 4 grados de alcohol, hoy se toman destilados que superan los 40 grados de alcohol. Y esta es la realidad que vemos en la calle, en donde vemos a la mañana accidentes con personas que tienen 3 gramos de alcohol o más de 2 gramos de alcohol por litro a la mañana. Eso no es que se levantaron y desayunaron con vodka. Eso es que es el rezago que viene de la noche. O sea, si a la mañana tiene 2-3 gramos de alcohol, es que se acostó con 4 gramos de alcohol. Para bajar 1 gramo de alcohol necesita casi 10 horas. Entonces, esta es la realidad que tienen. Y acá, hoy, la marihuana está generando un impacto grave, en donde hay un video que está circulando de un brote psicótico en una consumidora de marihuana, y hoy ya, que antes no existían, es frecuente las consultas de aquellos que tienen complicaciones por el consumo de esta sustancia que se ha banalizado, pero que es altamente nociva a nivel cardiovascular, porque ya tenemos eventos de arritmias, taquicardia, hipertensión, pero sobre todo cambios en la esfera cognitivo-intelectual que también nos tiene que llamar la atención. Entonces, prestemos atención, trabajemos fuertemente en la prevención y en generar esta percepción de riesgo que hoy se ha perdido totalmente, como diciendo no pasa nada o esto le pasa a otro. Ojo, que estas sustancias están controladas y son prohibidas por una cuestión de riesgo para la salud, no por una cuestión de meramente jurídica, judicial y de perseguir porque sí. Bien, clarísimo, doctor Saraco. Muchísimas gracias por ha su sido tiempo un gusto. Y por toda esta información. Igualmente, también, esta doctor. charla. Esperemos que sirva para generar conciencia también en todos los que nos están escuchando. Un placer Exactamente, siempre que se empiecen a tomar políticas que aborden esta problemática. Muchas gracias. Gracias, Que tengan un buen abrazo grande. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. La palabra aquí en el interactivo del doctor Sergio Saraco, médico toxicólogo. Bueno, el tema de Liam Payne, quizás creo que encabezando un poco todo lo que le consultamos acerca del consumo de sustancias, cómo les procesa el metabolismo, teniendo en cuenta lo que le sucedió a este rockstar, desenlace realmente trágico, pero para pensar y entender cómo funciona el consumo de sustancias en el organismo, sea quien sea que los haga, y qué está pasando también con el consumo actual de sustancias, sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Como lo marcaba el doctor, y qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde hay que ir, cómo hay que trabajar esto. Entrevista que dejamos para repasar en nuestra cuenta de YouTube, para que vos la puedas ver las veces que quieras o también compartirla con quien vos quieras. Ya volvemos. Sin Verso, 9 a 12